El barro se aferra a las botas, como si la tierra misma intentara reclamar los restos del hombre que aún respira sobre ella. Marco siente el peso de la ausencia en sus manos. Hace apenas unos minutos, ellas sostenían el scutum, ese escudo de madera y cuero que era su única extensión de seguridad en el caos ensordecedor de la frontera germana. Ahora sus palmas están vacías, cubiertas de una mezcla de lodo helado y sangre que no es suya. El silencio que sigue a la refriega es más aterrador que los gritos de guerra. Si te quedas con nosotros hoy, descubriremos qué secreto permitía a los legionarios caminar días enteros bajo el peso de una armadura de hierro, moviéndose con una precisión mecánica que desafiaba a la propia biología humana. Un enigma que pocos libros de texto se atreven a explicar. Marco sabe que el frío no es su mayor enemigo esta noche, porque el verdadero horror no está en el bosque, sino detrás de los muros de madera del campamento que acaba de cerrarse para él. La lorica segmentata que viste le pesa como una lápida de plomo. Las tiras de metal, diseñadas para protegerlo, ahora parecen una jaula que lo mantiene atrapado en su propia deshonra. Marco camina hacia el perímetro, sabiendo lo que le espera. En el ejército de Roma, perder el escudo no es solo un descuido, es un crimen contra el orden mismo del imperio. Observa las antorchas que parpadean sobre las empalizadas, proyectando sombras alargadas que se retuercen como espectros. No hay una voz que lo llame, no hay un camarada que le extienda la mano. Solo existe la mirada gélida del centurión, un hombre cuya cara es una máscara de granito tallada por años de disciplina brutal. Marco comprende entonces que su humillación ha comenzado. Se le ordena dormir fuera de las murallas en la zona de nadie, un espacio de sombras donde los lobos y los enemigos de Roma aguardan con paciencia. Ese es el tiempo que se le concede, apenas 10 minutos de dignidad antes de ser expulsado a la oscuridad. La vida de un legionario no era solo cuestión de valentía, era una cuestión de combustible químico. Mientras Marco se acurruca contra la madera húmeda de la fortificación, intenta ignorar el vacío en su estómago. En su mochila, los restos de la ración diaria son el verdadero motor del imperio. Los romanos no marchaban solo por disciplina, marchaban gracias a una dieta calculada con precisión matemática. El trigo, molido rudimentariamente, y la grasa de cerdo eran la base de una resistencia sobrehumana. ¿Podría una mezcla de cereales y grasas realmente dictar el destino de un continente? La respuesta reside en la capacidad de esos hombres para procesar nutrientes en condiciones de fatiga extrema. El secreto radicaba en el pulmentum, esa pasta espesa que los soldados cocinaban en pequeñas hogueras antes del crepúsculo. Era un alimento diseñado para la supervivencia, no para el placer. Una fuente de energía lenta que mantenía los músculos del legionario activos cuando cualquier otro hombre se habría desplomado por el agotamiento. Marco recuerda, entre tiritones, cómo sus compañeros de tienda lo miraban hace apenas unas horas. Eran hombres que habían compartido con él el mismo grano, la misma sal y el mismo miedo. Ahora, esa hermandad ha desaparecido bajo la sombra de la estricta ley militar. Para el legionario romano, la lealtad es un concepto que se termina cuando la estructura del grupo es amenazada por la incompetencia o la cobardía. El sentimiento de aislamiento es tan físico como las heridas en su piel. Él sabe perfectamente que su vida ya no le pertenece. La mañana siguiente traerá consigo un juicio que no conoce clemencia, el juicio de la decimación. La idea de que 1 de cada 10 hombres debía pagar con su vida por el fracaso de la unidad completa es una mancha que atormenta a cada soldado desde el momento en que se alista. Es una cuenta regresiva silenciosa, un martilleo constante en el fondo de su conciencia que le impide distinguir entre el hambre física y el hambre de justicia. Dentro del campamento, el ambiente es pesado.
Los soldados que no fueron derrotados se mueven como autómatas, limpiando sus espadas con una parsimonia casi religiosa. No intercambian palabras. La tensión es un tejido invisible que envuelve cada tienda de campaña. Marco, desde su posición precaria en el foso exterior, puede escuchar el sonido metálico de los equipos siendo afilados. Es el sonido de la muerte, preparándose para una cita que nadie quiere tener. Se pregunta si sus antiguos camaradas están recordando el sorteo, ese ritual macabro donde pedazos de madera, iguales pero distintos, eran introducidos en un casco de bronce. La marca, cualquier cosa que decidiera quién seguiría respirando y quién se convertiría en un nombre borrado de los registros oficiales. ¿Cómo puede un hombre mantener la cordura sabiendo que su vida depende de una extracción al azar dentro de un casco de guerra? La crueldad de Roma no era gratuita. Era un mecanismo de control perfecto para mantener a raya el caos natural de la guerra. A medida que la noche avanza, el frío penetra hasta los huesos de Marco. Intenta recordar el sabor del pulmentum que consumió antes de la batalla. Ese alimento no era solo sustento, era el lubricante que permitía a sus articulaciones resistir las largas marchas bajo el sol inclemente o la humedad persistente de la frontera. Es irónico pensar que un hombre puede conquistar el mundo con solo unos gramos de trigo y grasa, pero la historia demuestra que la logística siempre ha superado a la espada en el campo de batalla. Roma no se construyó solo con voluntad política, sino con una ingeniería biológica aplicada a sus hombres. Cada etapa de su marcha estaba cronometrada para que el cuerpo del soldado nunca llegara al agotamiento total, una ciencia que los centuriones dominaban con una frialdad matemática. Marco observa las estrellas a través de la calima de la fogata lejana. Se pregunta si, al amanecer, todavía recordará su nombre o si pasará a ser simplemente una estadística más en los informes de los cónsules. La deshonra es una carga más pesada que cualquier equipaje militar. Al perder su escudo, no solo perdió su protección, perdió su conexión con la legión, con la historia y con el destino triunfal de Roma. Se siente como un engranaje oxidado que está a punto de ser reemplazado por otro nuevo, brillante y funcional. El horror de ser un paria dentro de su propia raza es algo que no se enseña en los manuales de táctica, pero es el verdadero motor del miedo que sostiene la disciplina romana. Nadie quiere terminar como él, solo, frío y esperando un castigo que no permite apelaciones. La luz de las antorchas comienza a debilitarse mientras las nubes ocultan la luna. Marco cierra los ojos, pero el descanso le es negado. Los recuerdos de la batalla vuelven como ráfagas de viento frío. El estruendo de los escudos enemigos impactando contra los suyos, el olor metálico de la sangre caliente mezclándose con la tierra, y ese fatídico segundo en el que sus dedos perdieron el agarre. Fue un solo error, una fracción de segundo de duda lo que lo condenó. La brevedad de su caída es una lección sobre la fragilidad de la gloria. Muchos historiadores hablan de las grandes gestas, de los triunfos en el foro y de las expansiones territoriales, pero pocos se detienen a observar la cara del hombre que se queda atrás, en el barro, esperando el juicio de sus iguales. Ese hombre es el verdadero testigo de lo que significa haber servido a una máquina que no tolera la imperfección. El amanecer comienza a teñir el horizonte de un gris opaco. Es el momento en que las trompetas del campamento marcarán el inicio de la jornada. Marco se pone en pie, aunque sus piernas apenas responden. Siente el peso de la lorica segmentata hundiéndose más en sus hombros, una carga que ya no representa defensa, sino una condena inminente. A lo lejos, las puertas del campamento comienzan a abrirse. El sonido chirriante de la madera sobre la tierra parece el grito de una bestia despertando. Él sabe que en breves instantes un grupo de legionarios saldrá por esas puertas.
no para buscar al enemigo, sino para buscar a uno de los suyos. La decimación es un proceso mecánico, desprovisto de odio, porque el odio implicaría un reconocimiento humano que Roma no puede permitirse con los que han fallado. Se pregunta, mientras observa cómo los primeros soldados emergen de las murallas, si alguno de ellos se atreverá a mirarlo a los ojos. ¿Verán en él al hombre con el que compartieron el pulmentum? ¿O verán únicamente al eslabón débil que debe ser eliminado para que la cadena siga funcionando? La deshumanización del soldado es el precio que se paga por la invencibilidad del imperio. Él ha sido parte de esa maquinaria, ha gritado los mismos lemas, ha marchado con el mismo paso coordinado. Es una burla cruel de la historia que ahora él sea el obstáculo que la máquina debe purgar. La disciplina romana, esa fuerza que transformó al mundo, es ahora la fuerza que le exige su vida como pago por una derrota que no decidió solo. El aire es gélido, pero el sudor frío corre por la espalda de Marco. Observa cómo los soldados se alinean, formando una línea impecable de bronce y hierro. El centurión avanza, cargando el casco en su mano izquierda. Es el objeto más temido del campamento, el recipiente que contiene la fortuna y la muerte. No hay discursos, no hay explicaciones. Solo hay un silencio absoluto, interrumpido únicamente por el roce de las armaduras al moverse. Marco camina hacia ellos, manteniendo la poca compostura que le queda, aunque su interior es un torbellino de pánico contenido. Sabe que el sorteo no tiene favoritos. La probabilidad es una ley física tan real como la gravedad o la necesidad de consumir calorías para seguir caminando. La vida de un legionario es, en última instancia, una serie de riesgos calculados bajo la sombra de un destino que ya ha sido escrito por otros. Se detiene frente al centurión. Sus manos, que antes sostenían un arma, ahora cuelgan inútiles a los costados. La mirada del oficial no muestra lástima, ni siquiera desprecio. Es una mirada vacía, la mirada de alguien que simplemente ejecuta una orden que considera justa. El casco se extiende hacia él. Marco sabe lo que debe hacer, pero sus dedos tiemblan tanto que apenas puede introducirlos en el metal. El sonido de las piedras y los trozos de madera al chocar dentro del recipiente suena como un redoble de tambores en su cabeza. Es un sonido que lo acompañará hasta el último momento de su existencia. Él no elige su suerte. La suerte lo elige a él. Es la síntesis de un sistema que no admite errores. La historia de los legionarios no es solo la historia de sus victorias, es la historia de su capacidad para ser eliminados por su propio sistema cuando éste se siente puesto a prueba. Marco comprende que su sacrificio no es un evento aislado, sino un engranaje más en la construcción de un imperio que se alimenta de la disciplina extrema y de la sangre de sus propios hombres. La dieta, la marcha, el escudo y el casco, todos son elementos de una narrativa donde el individuo es, en el mejor de los casos, un accesorio reemplazable. Mientras el destino se decide en el interior de ese casco de bronce, Marco se da cuenta de que su mayor enemigo nunca fueron las tribus germánicas, sino la implacable estructura que lo obligaba a marchar, a luchar y a morir por una gloria que nunca fue suya realmente. El instante en que su mano se cierra alrededor de un objeto dentro del casco, el tiempo se detiene. El ruido del mundo exterior desaparece y solo queda el peso, la textura y el significado de lo que ha sacado. El misterio de su supervivencia está contenido en ese pequeño objeto. Si la historia pudiera hablar, diría que Marco fue solo uno de miles, un nombre perdido en los archivos de Roma. Pero hoy, en esta penumbra, él es el protagonista de un enigma que aún nos fascina. ¿Qué fue lo que determinó su final? ¿Fue el peso de su propia historia, la rigidez de las reglas militares o simplemente el azar absoluto? La respuesta se pierde en el polvo de la historia antigua.
Al concluir este relato, nos queda una reflexión sobre el costo de la grandeza y la brutalidad de la supervivencia. La próxima vez que escuches sobre los soldados que marchaban días sin descanso, recuerda al hombre que se quedó fuera de las murallas, al que perdió su escudo y al que tuvo que enfrentarse al sorteo más cruel de la antigüedad. La historia es mucho más que fechas y nombres. Es el pulso de los hombres que entre el miedo y el deber construyeron el mundo que hoy conocemos. Si este viaje al corazón de las legiones romanas te ha hecho cuestionar lo que realmente sabemos de nuestro pasado, no te detengas aquí. Existe un sinfín de secretos escondidos bajo las ruinas del tiempo, esperando ser desenterrados. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y acompáñanos a desentrañar cada misterio que los libros de texto decidieron omitir. Porque la verdadera historia nunca es la que nos cuentan, sino la que nos atrevemos a buscar. ¿Estás listo para descubrir el próximo secreto escondido en el polvo de los imperios? La historia continúa y nosotros estaremos aquí para contarla, revelando paso a paso los enigmas que definieron a la humanidad, porque en el silencio de las tumbas y en los restos de las batallas siempre hay una lección esperando ser escuchada por aquellos que tienen la curiosidad de buscar la verdad detrás de las leyendas.